Hubo Atlanta. Hola amigos de Aquí Atlanta, aquí estamos con este personaje argentino, Marcelo Converti, desde España. Marcelo, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy chévere, aquí estamos, aquí súper contentos por estar entrevistándote, porque vamos a hablar de este programa tan excitante, perdón, que hace después de 40 años lo vuelven a traer a la televisión para que todo el mundo sepa de este programa que está buenísimo la historia. Papá soltero, ¿cómo la ves? Sí, sí. La verdad que muy bien. La verdad que cuando llegó el proyecto un poco a mi vida fue como, wow, qué bonito hacer algo, ¿no? Recuperar algo de hace tanto tiempo. Y sobre todo estas típicas series que teníamos en Latinoamérica, ¿no? En los años 80, años 90, estas series familiares, ¿no? Para que jueguen todas las familias juntas y demás. Me parecía un proyecto, bueno, muy bonito, la verdad, y lo fue. Claro que sí. Bueno, sabemos que tú estás muy joven para la serie. Fue como en los 80s, 90s, por ahí, más o menos 35, 40 años casi ya. O sea, no sé si tú escuchaste Papá Soltero, la serie mexicana, porque en Argentina se escuchaban y se veían también las series mexicanas, ¿no? Sí, muchísimas, muchísimas. Yo soy, bueno, Verónica Castro, yo casi que me he criado con Verónica Castro, pero fíjate que Papá Soltero no, yo no llegué a verla, creo que fue, no sé si fue un poquito anterior a quizás a mi edad de empezar a consumir series, o quizás me pasó un poco por alto en Argentina, estaba en Argentina en ese momento, ¿no? Y, pero bueno, pero sí es verdad que cuando llegó Papá Soltero, ahora esta nueva versión a mi vida, vi que venía de ese gran éxito, ¿no? De los años 80 y 90 y fue como que muy interesante, ¿no? Buenísimo, súper interesante y nos da mucho gusto que estés también seas de parte del elenco de Papá Soltero, porque esta nueva historia, estas nuevas historias que vienen ahora un poquito con ya cómo ha cambiado la historia. Antes era Papá Soltero y era más conveniente escuchar eso, pero ahora es Papá Soltero Plus, ¿verdad? Porque ahora ya se escucha más de más jóvenes, más chicos, más celulares, más tecnología, más de todo con ahora. Claro, la historia sí, si ves la serie original, claro, las problemáticas eran completamente distintas. Imagínate, hace 30 o 40 años atrás, no, las adolescencias eran más simples, podríamos decir, ¿no? Hoy hay demasiadas cosas. Y sí es verdad que, bueno, que un poco todas las problemáticas que se tiene que ir encontrando ahí el personaje de Mauricio Ockman, César, dentro de la serie, bueno, una de las tramas es con mi personaje, con Rocky, pero sí es verdad que lleva una cantidad de problemas abiertos, bueno, que es lo que hacen también muy divertida y muy dinámica la serie. Claro, ¿verdad? Porque le vas a estar dando el dolor de cabeza a Mauricio Ockman, ¿verdad? En esta serie. Qué padre, qué padres. Estoy exitosa, soy exitosa ya de una vez. Estamos ya, lo podemos ver en VIX. Platica un poquito de personajes. Bueno, a ver, el personaje de Rocky entra a ser es el padre biológico, digamos, de Ana, una de las hijas, bueno, justamente la que no es hija en realidad del protagonista. Y la actriz es Romina Poza, una gran compañera. Realmente fue un placer trabajar con ella también, como con todo el elenco, porque me recibieron de una manera, bueno, increíble. Realmente me sentí muy, muy bienvenido. Y mi personaje, bueno, entra un poco en la segunda temporada a ser uno de los grandes problemas de dolores de cabeza del protagonista, de César. Porque claro, este padre ausente durante 20 años vuelve a reclamar un poco esa paternidad, ese lugar, y pone un poco en jaque a toda la familia. Y también es verdad que el personaje de Rocky al cual interpreto es un personaje muy particular. Es un exfutbolista. Bueno, no quiero ir contando muchas cosas para no hacer spoiler de nada, pero bueno, es un personaje muy, muy divertido también. Claro que sí. Aparte con el puro nombre de Rocky, oye, ya con el nombre de Rocky ya automáticamente dices problema, problema, problema. Y César, que hace Mauricio Ockman, que le hace César, que el original fue César, Sí. César Costa, pues ya me imagino que le vas a traer un dolor de cabeza, dolores de cabeza más bien al pobre Mauricio Ockman, que es César, ¿verdad? Sí, sí, fíjate que el nombre completo en realidad de mi personaje es Dante Rocky el Semental Garrido. O sea, Ay, imagínate con todo ese nombre de un poco de todo lo que estamos hablando, ¿no? De este personaje, bueno, un egocéntrico
absoluto. Bueno, pero también un personaje entrañable, ¿no? Fuera detrás de todo ese caparazón que se ve inicialmente, luego al final hay una persona sensible, falta un montón de cosas que lo que quiere simplemente es recuperar ese lugar. Y la verdad que sí que lo sufre un poco la familia al comienzo, pero bueno, digamos que termina bien. Me encanta porque los personajes son padrísimos también. Los dos integrantes, como los integrantes que están, Ana de la Riguera, que es fabulosa, fabulosa Pero, condenada Ana, me encanta. Platícame tu interacción con Ana en esta historia de Papá Soltero. claro, con Ana hace el personaje de Sandra, que es la madre, ¿no? Que es, bueno, es quien muere, pero que está presente después igualmente a lo largo de de todas las temporadas, porque bueno, hay muchos flashbacks y está ya permanentemente, ¿no? En las tramas. Y es un amor Rocky es un amor que ella tuvo en su juventud, del cual queda embarazada, bueno, y él su carrera como futbolista recién empezaba, no se puede quedar en México y se decide volverse a Argentina, dejando allí a su amor embarazada, ¿no? Y es eso lo que vuelve a recuperar después de 20 años. Y entonces esa es un poco la trama que tiene, digamos, mi personaje con Ana. También sabemos muy bien que Mauricio Barrientos es uno de los escritores, el que hizo el guión también. Platícame, ¿cómo fue que tú llegas a esta historia? Pues mira, esto fue en agosto son vacaciones, generalmente es un mes muy tranquilo en España, y yo estaba en un pueblito en el interior de Valencia, y un pueblito muy, muy pequeño, y estaba allí de vacaciones, y me llega a través de mi representante, me llega el casting, y bueno, me pasan un poco ahí los libretos que tenía que estudiar para el casting, y yo recuerdo que hago dos propuestas. Yo venía a hacer una obra de teatro en Madrid. Entonces, bueno, tenía un poco fresco un poco el teatro, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que planteé fue una versión del personaje de Rocky más televisiva, que es un poco más abajo, un poco más tranquila, más pensando en la cámara, por decirlo de alguna manera. Y después hice otra propuesta en la cual lo hacía todo un poco más grandilocuente, ¿no? Un poco más teatral. Y bueno, me llamaron a las pocas semanas, la verdad me llamaron muy rápido y me dijeron que el personaje era mío, que bueno, ya después tuve una videollamada con el showrunner, con los directores, y empezamos a definir un poco el personaje y demás. Y claro, y allí tuve que preguntar, digo, vale, yo os envié dos propuestas, entonces, a ver, ¿cuál es la que finalmente quieren que haga? No, la más grande, ese es el Rocky que nos gusta, ese es el Rocky que queremos. Entonces digo, bueno, vale, perfecto. Y fue muy divertido y fue muy fácil también trabajar con ellos porque de primeras me dijeron, mira Marcelo, el guión es una hoja de ruta, es una guía, pero realmente tienes mucha libertad con el guión. Y esto es maravilloso, sobre todo en comedia, porque en comedia esto te permite improvisar mucho, estar un poco más rápido, estar más fresco, y creo que realmente eso sumó mucho después también a a la creación del personaje. Y cuando llegué al rodaje, me encontré con el Diablito, me encontré con un elenco que realmente estaba eh, deseoso, por decirlo de alguna manera, de que yo llegue. Por lo menos eso fue lo que me transmitieron. Por eso digo, fue una bienvenida súper calurosa, porque estaban todos como muy expectantes, ¿no? Mi personaje entraba en la segunda temporada con mucha fuerza, con mucha potencia. Creo que estaban todos diciendo, bueno, a ver, que llegue Rocky ya. Y cuando llegué yo sentí también, Marcelo, digamos, yo sentí eso también como persona. Enseguida me incluyeron muy bien en todo el grupo, teníamos una relación maravillosa durante todo el tiempo de rodaje. Fue realmente un disfrute muy, muy grande, tanto dentro del set como en los tiempos libres que teníamos. Y padrísimo, porque aparte, las escenas se grabaron en España, ¿verdad? ¿Fue grabado en España? Sí, 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 la mayor parte de la serie entiendo que sí que fue grabada en España, sí, sí. Fíjate nada más, o sea, yo también cuando lo escuché dije, ¿cómo que en España? O sea, si una historia mexicana con actores mexicanos grabando en España, qué padrísimo también se escucha. ¿Cómo fue que Marcelo, argentino, llega, creo que te fuiste a Barcelona primero, estuviste en Barcelona y después ya ahí te Sí. relajaste para otras diferentes ciudades, ¿verdad? Sí, viví muchos años en Barcelona, fue un poco el primer destino del cual llegué de Argentina, de Buenos Aires, digamos, a Barcelona. Después, de verdad, bueno, estuve viviendo por trabajo y demás también en otros lugares del mundo, esto es también un poco normal a veces con nuestras profesiones.
Y después, bueno, ya llevo ahora más de 5 o 6 años en Madrid. Y, y llegué un poco en forma accidental, digo yo también, aunque nunca hay nada accidental verdaderamente en la vida, pero bueno, sí, llegué un poco buscando, ¿no? Al final esto es un poco también una cualidad que creo que tengo, ¿no? Dentro de mi personalidad. Y bueno, y la verdad que España también me recibió con los brazos muy abiertos, enseguida pude empezar a desarrollarme como actor, a desarrollar mi carrera y fue siempre encontrar casi un proyecto detrás del otro. Y la verdad es que también me he sentido siempre muy, muy en casa aquí en España. Y porque sabemos también que llevas bastantes proyectos, tienes bastantes proyectos ahorita que llevas, que ahorita vamos a hablar un poquitito de eso también. Pero qué padre que estás en este proyecto que obviamente muchísimos de los mexicanos sabemos del nombre de Papá Soltero. Si fuéramos muy chicos en ese entonces, sabemos del nombre porque lo escuchamos de nuestros tíos, papás o X o Y. O sea que está muy padre también esto. Platícame de la colaboración que tuviste con los otros actores. O sea, platícame las locuras. Sí, fue muy divertido, fue muy divertido. Yo creo que como te decía antes, cuando llegas, y sobre todo en comedia, creo que la comedia tiene que estar viva, la comedia hoy es muy rápida, entonces creo que cuando llegas así a un rodaje, y también cuando llegas en mi caso, ¿no? Yo llegaba a sumarme a una segunda temporada, todo el grupo venía de trabajar una primera temporada, ya unos meses juntos, yo llegaba, era el nuevo, y de repente que te den esa libertad, que te den esa confianza, es algo que es maravilloso, es un regalo para un actor, realmente. Que tú llegues así a un rodaje y te digan, mira, esto es lo que tenemos pensado, y que te den la libertad de poder mejorarlo, de poder improvisar, incluso en momentos del set. De repente, estando dentro de mi personaje, no se me ocurrían algunas cosas que eran un poco, que estaban completamente fuera del libreto, y decía, oye, tengo esta idea, de repente al Diablito, ¿no? O también a Mauricio Ockman. ¿Qué parece? ¿Les parece bien? ¿Hacemos esto, digo, lo otro? Y enseguida ellos, sí, bueno, sí, se morían de risa, decían, sí, eso lo tienes que decir definitivamente. Entonces, era todo muy así, era todo muy fresco, muy, muy fácil realmente de trabajar. Era casi como si estuviéramos haciendo una obra de teatro, digamos, un poco, ¿no? Fíjate que exactamente cuando yo estaba viendo la serie, y yo estaba pensando, o sea, se ve muy natural, se ve muy orgánico. Todo se ve muy orgánico. No tuve idea, pero sí me hizo algo diferente. Ahora que estás mencionando que podían poner un poquito de su salsa, un poquito de su sabor a esto, o sea, sí se nota y salió muy padre. Pero platícame cómo le hacían, no se salían podían grabar con tanta risa que tuvieran, o sea, ¿cómo fue Sí, sí, eso? sí. Bueno, al final hablamos de gente, bueno, todos ahí éramos actores, ya somos actores profesionales, ¿no? Tenemos muchas tablas, el Diablito que te va a contar, o Mauricio Ockman, ¿no? Son grandes actores. Y cuando llega el momento de rodar, era el momento de rodar. O sea, esto es un trabajo, ¿no? Pero sí es verdad que nos reímos muchísimo, muchísimo. Hubo días de trabajo que fueron muy, pero realmente muy, muy, muy graciosos. Muy graciosos. Ya, fíjate que Quizás yo, incluso ir cambiando las líneas de toma a toma, ir cambiando las líneas permanentemente. Claro, y eso da una frescura, ¿no? Y genera que la comedia, lo que te decía antes, esté viva, ¿no? Y que incluso nosotros nos riamos de nosotros mismos. sí, claro que sí. Fíjate, la pregunta que también te acabo de hacer es porque yo he entrevistado 2 veces a Ana de la Reguera y no puedo terminar con mis entrevistas con ella. O sea, me hace reír tanto que no me hace terminar la entrevista. O sea, nos guiamos por diferentes temas, por cómo es ella. O sea, ella es simplemente muy así y me encanta como es, pero imagino que también con ella estuvo padrísimas las escenas, ¿no? Sí, la verdad, con ella, mira, fíjate que con ella tuvimos poquitas, porque con ella fue un poco la que menos trama tengo, casi te diría, pero las pocas que tuvimos, sí es verdad que es muy divertida, es muy fácil trabajar con ella, te lo hace realmente todo muy fácil y es muy buena compañera, es realmente muy buena compañera, o sea que yo me llevo de ahí también, del rodaje de Papá Soltero, me he llevado muchos amigos y esto es lo más bonito que te puedes llevar de un rodaje, de un proyecto. Imagino que sí. ¿Cuántos capítulos o sea, son pues, ¿qué 10 capítulos? Y la segunda Son 10 capítulos por temporada, sí. por temporada. ¿En todos los capítulos sales tú en la segunda temporada? La segunda, no en todos, pero en la mayoría de ellos sí. Lo que Sí. sabemos que sí le vas a causar dolor de cabeza a César, ¿verdad? Que es Mauricio Ockman. Muchos, sí. Sí, sí, al comienzo sí. Al comienzo le ha causado dolores de cabeza, sí, definitivamente. Qué padre.
¿Ya sabes si va a salir, si viene la tercera temporada de Papá Soltero? Hay rumores, pero bueno, tú ya sabes cómo son estas cosas y todavía confirmado, cerrado, por lo menos yo no sé nada. Sé que hay rumores, pero no confirmado, yo por lo menos no lo sé. Ahora platícame, ahora que estabas tú estando en España, cuando te llegó la propuesta de trabajar con talento mexicano y una serie mexicana, básicamente, platícame qué vino a tu cabeza, qué vino a tu cabeza saber de la historia. ¿Te pusiste a estudiar la historia, a preguntar a alguien de la historia? ¿Cómo fue eso? Sí, claro, me puse a mirar la serie original de Papá Soltero, por Oh, supuesto. O sea, fue lo primero que hice. Sí, en cuanto sabía que iba a audicionar para eso, dije, bueno, tengo que ver un poco el código de la comedia, qué tipo de comedia es. Ahí vi que era una comedia muy familiar. Porque claro, a ti te llegan 2, 3 hojas para estudiar, una o dos de las escenas que luego quizás vas a tener. Entonces, sabes verdaderamente muy poco. Y las líneas que te dan sobre tu personaje es en una línea, un poco, y tú lo demás lo creas. Entonces, sí es verdad que me documenté bastante, estuve mirando muchos capítulos de la serie original, entendiendo también que, lógicamente, las problemáticas, como así también el ritmo de la comedia iba a ser distinto, porque el ritmo de la comedia de hace 30 años no es el mismo del de hoy. Entonces, pero sí es verdad que me tuve que documentar y que tuve que estar, sobre todo estudiando y entendiendo bien lo que significaba papá soltero en México, ¿no? Es como es una identidad, papá soltero en México, no era una serie más. claro que sí. También sabemos que está uno de los personajes originales, que es Pocholo, ok, que muy bien sabemos de él también los mexicanos, que somos mexicanos, sabemos de Pocholo también, que qué padre. ¿Y llegaste a conocer, llegaste a interactuar con él? Sí, con Pocholo tenemos mucha trama juntos y compartí casi todos los días de rodaje que tuve, los compartí con Pocholo. Y la verdad que él también era una fuente un poco, ¿no?, de esa serie original. Porque al final es verdad que yo le preguntaba también a él muchas cosas. A mí, Pocholo también es un ser entrañable realmente. Y hablando con él me contaba cosas de la primera serie. Bueno, yo le preguntaba un poco cómo veía esta, ¿no?, también aplicada a aquella. Y también podíamos hablar un poco y compartir, ¿no? A ver ciertas visiones, esto vamos por aquí, esto vamos por allí. Y él realmente era un referente también dentro del set, ¿no? Has trabajado en diferentes plataformas. VIX, ¿es la primera vez que trabajas para VIX en un proyecto? Sí, para VIX es la primera vez. ¿Cómo te sientes? Porque yo estoy casi 100% seguro que ahora que la gente latina, la gente mexicana que te va a estar conociendo por este proyecto, por esta serie de Papá Soltero, te va a llover el trabajo en México. ¿Cómo te gustaría estar trabajando en México de galán con una de las actrices de acá mexicanas? Bueno, espera, mira, me voy a hacer la maleta, ¿te parece bien? Y Sí, ya, dale. y ya voy yendo para allí. Estaría encantado, a ver, como te decía antes, yo llevo muchos años viviendo en España, pero me crié en Argentina y claro, en Argentina las telenovelas mexicanas, ¿no? Eran como, yo me crié con eso, las veían mis abuelas, mis tías, las veía yo en los veranos. Entonces sí, realmente trabajar en México es un sueño, claro que sí. Sobre todo la reina de las telenovelas que acabas de mencionar, Verónica Castro. Esta novela Verónica que, Cast, wow. Rosa Salvaje, mira, me acuerdo de esa serie. mira, Rosa Salvaje, los ricos también lloran, o sea, el derecho de nacer. Me imagino que tus abuelas se las veían esas de todos los capítulos, o sea, padrísimo. Retirón. Y en esos días no teníamos plataforma, no teníamos nada. Así que si tu abuela ponía esa novela, tú ibas a ver esa novela. Sí, a fuercita, y tenías que quedarte calladito. Sí, exacto. Sí, es cierto. Bueno, vamos a pasar un poquito más a los otros proyectos que has hecho. Tienes mucho proyecto también en Europa ahorita. Por ejemplo, que todavía, siendo honesto contigo, no las he visto yo acá todavía, pero he escuchado. Por ejemplo, de By Ana Milán, es un proyecto también que trabajaste con A3 Media. Venga Juan, también que fue por Netflix, Desaparecidos, y de la que he escuchado también, obviamente tenemos Servir por Proteger y La Valla. La Valla se ha escuchado muchísimo. Platica un poquito porque La Valla también es muy popular. Platica un poquito de La Valla, cómo te fue trabajando en este Mira, proyecto. la Valla es una serie que nos pasó algo muy curioso con eso porque la rodamos en el año 2019. Fíjate que fue hace bastante ya.
Y fue un año antes de la pandemia. Y casualmente, lo que sucede en La Valla es un poco apocalíptico y trata también sobre un virus y trata también sobre una pandemia. Entonces, sucedió algo bastante curioso que fue que nosotros rodamos un año antes de que todo lo de la pandemia suceda, pero cuando sale la serie, claro, estábamos en medio de la pandemia. Y esto fue de locos porque tuvimos mucho hate. Tuvimos gente que de repente por redes sociales nos escribía y nos decía, ¿cómo podéis estar ahora haciendo algo así? ¿Cómo? Claro, era una situación muy delicada a nivel mundial y la serie encima salió después por Netflix. Entonces sí es verdad que se vio mucho y, y claro, a la gente en ese momento le gustaba ver esas cosas, pero también es verdad que hubo un momento donde ya habíamos vivido tanto en forma personal toda esa situación tan dramática con la pandemia que lo que menos nos apetecía era encima seguir viendo o verlo en una serie, ¿no? Yo creo que fue una serie fue una apuesta muy, muy arriesgada. Fue realmente había un elenco buenísimo y aquí en España se había apostado mucho por esa serie y creo que un poco la temporalidad y justo todo lo que sucedió en ese momento con la pandemia, claro, no le jugó a favor al final, ¿no? Pero sí que fue un proyecto muy, muy bueno, la verdad. Sí, de eso sí he escuchado bastante y ahorita que sé que está en Netflix, pero ahora sí, ahora que te entrevisté, te prometo que lo voy a ver. Te prometo que los voy a ver. También. Y tú sabes cuando no, obviamente, no sabemos de todo el mundo, ni siquiera de qué proyectos están sacando, ¿verdad? Es imposible saber eso. Pero cuando cuando yo los entrevisto, como que se me queda un poquito en el corazón, que digo, ¿sabes qué? Me interesa saber más de este proyecto y lo que voy a estar haciendo. ¿Ok? Me las eché todas las de Papá Soltero también para entrevistarte. Ya, O sea, ¿sabes qué? Esto es muy difícil. Hay tanta cantidad de contenido hoy por hoy en las plataformas y tantas plataformas también que al final ver todo lo que quieres ver es prácticamente imposible. Yo a veces me sabe mal por mis compañeros, colegas, actrices, actores, directores a los cuales quiero ver porque están haciendo algo súper interesante, bonito y lo quiero disfrutar y después digo, es que no alcanzan las horas del día realmente para poder incluso ver cosas o trabajos que realmente me gustaría ver o me interesaría ver de amigos, ¿no? claro que sí. Cuando llegas de Argentina cuando llegas de Argentina a Barcelona, ¿cuál fue el primer proyecto televisivo que te tocó trabajar en Europa? Televisivo así importante, La Valla. La Valla. Sí, La Valla fue el primer proyecto televisivo importante que tuve. Un poco también aquel que dices, fue en ese momento, incluso mi representante me lo decía, esto es un poco entrar por la puerta grande, ¿no? Como, me acuerdo que un día también me dijo, no te malacostumbres porque puede que no todos los proyectos sean tan buenos como este, exactamente. Y la verdad es que hasta el día de hoy siempre hemos tenido proyectos muy buenos y muy interesantes, así que bueno, no hago más que agradecer, la verdad, obviamente. Y ahorita que estás, obviamente que Papá Soltero acaba de sacar su segunda temporada, ¿cuál es el otro proyecto anterior o el que está en el mismo tiempo de Papá Soltero ahorita en cualquier plataforma, no importa cuál? Pues mira, hice una serie británica que se llama A Town Called Malice. Es una serie ambientada en los años 80. Esta serie está disponible en Sky y, bueno, tiene un elenco brutal. O sea, está Martha Plimpton de Los Goonies, está Jason Fleming. Bueno, hay un elenco, tenemos actores y actrices brutales, la verdad. Y rodamos, bueno, toda una primera temporada y la serie, la verdad que esa serie está muy bien, está muy guay. Y también ambientada en los 80, yo soy el alcalde de la ciudad, donde una familia del sur de Londres un poco mafiosa llega y quiere hacer ahí algunas cosas raras. Y también tengo un personaje muy, muy chulo en esa serie. Oye, que la Valla te abrió las puertas, ¿eh? Sí, realmente, como te digo, al final yo no hago más que agradecer. La verdad que he tenido siempre proyectos interesantes y muy bonitos. Y creo que también es un poco, bueno, las cosas llegan, también a veces provocas que lleguen. También es verdad que el trabajo, al final, los actores somos creadores por naturaleza y creo que tampoco podemos estar sentados esperando, ¿no? Entonces, cuando también tenemos que tener la función de crear, esa función de crear también nosotros crecemos como artistas. Entonces también, bueno, me he lanzado incluso algunos proyectos propios y bueno, estoy siempre haciendo cosas, básicamente. Qué padre. Y esta serie británica, A Town Called Malice,
¿Hablas todo es en inglés? O sea, ¿te toca hablar en inglés todo? Sí. Toda la serie es en inglés, sí. O sea, que masticas el inglés bien, condenadote. Sí, hablo bien el inglés y tengo solamente algunas pequeñas frases en donde en el pueblo hablo con alguien en español y tengo que hablarlo con acento castellano, acento español, puramente español. Pero sí, pero poco todo es en inglés. Qué bueno, qué padre. ¿Qué otros proyectos tienes, si se puede saber, para este año que ya casi se termina o para el próximo que viene? Mira, ahora mismo tengo dos proyectos que están ahí por cerrarse. Uno es una peli y el otro es una miniserie. Estamos esperando ahí a que se defina todo y se cierre como para poder anunciarle estas cosas. Ya sabes cómo es, siempre te piden un poco de discreción. Nunca entiendo muy bien por qué, pero bueno. Y después, proyectos personales. Y bueno, yo siempre me gustó escribir y vengo escribiendo así desde los 20 años, o sea, hace muchísimo tiempo. Y me pasó este año que, bueno, escribí una película y dije, voy a rodar el corto de esta película. Lo voy a rodar el corto como para tenerlo como un teaser, para enseñarlo para los festivales o lo que sea, y después poder ir a la peli. Entonces lo rodé hace unos meses. Nada, la idea es mía, el guión es mío, dirijo, no actúo. Y sí, me lancé como director también. Entonces ahora estamos en toda la postproducción y ya con edición de color, viendo también el tema de la música original y estas cosas. Y también estoy haciendo una obra de teatro junto a un compañero. Ya la terminamos, estamos en revisiones y en eso estamos un poquito de aquí en adelante, digamos. Esto se puede cerrar, ya sabes, en 6 meses, en un año. A veces los tiempos no son los nuestros, sino los tiempos que van sucediendo, ¿no? Claro, qué bueno, qué bueno. ¿Y se puede saber el nombre del corto? Sí, el corto se llama Victoria. Victoria. Sí. Victoria. Y todavía no sabes exactamente cuándo va a salir en plataformas. Tendrá que tener un recorrido primero por festivales, es un poco la idea que tenemos. Entonces yo creo que de estar en plataformas ya será para el año que viene, seguro. Qué bien, qué bien. ¿Y la obra de teatro solamente es en Madrid o es en Barcelona? La obra de teatro, bueno, inicialmente la vamos a hacer en Madrid y después veremos. Pero inicialmente la estamos planteando para que sea empezarla en Madrid, pero sí después poder mudarla por España. Qué padre, qué bueno. Y me sorprendiste con lo del inglés y también con la serie británica. ¿Dónde aprendiste el inglés? Platícame. Pues en inglés, lo típico en el cole no le hice mucho caso, la verdad. Era un poco de esas asignaturas que medio que, bueno, que yo a veces las suspendía, ¿no? Las tenía que hacer exámenes después del tiempo de escolar. Pero sí es verdad que después al empezar a viajar, también viví un año en Suecia. También, bueno, por trabajo estuve en China, estuve en Sudáfrica, estuve, bueno, en Europa en muchísimos países. Entonces al final tienes que desarrollar en inglés, es que no te queda otra en determinados países. Entonces ahí, bueno, aparte del vivir en otros sitios, también es verdad que lo estudié y gracias a eso puedo tener el inglés que tengo hoy que me abre muchas más puertas, ¿no? Marcelo, con 20 y tantos años de vida y ya tienes algunas millas recorridas, o sea, que está padre. Veintitantos. Vamos a decir 25. O sea, mira, ya te quiero ahora mismo. Y por esos 25 que me acabas de dar, ojalá, ya me gustaría tenerlos. No me acuerdo de los 25, imagínate. No, todavía estás muy joven, todavía estamos muy jóvenes, o sea que está bien. Nos quedan muchísimas más de recorrer. Muchísimas. Que nos queda mucho, sí, eso seguro, nos queda un montón. Sí, bastante nos queda. Y ya para terminar, disculpa el tiempo que te estoy quitando en sábado. Por favor, es un placer. Favor. Claro, gracias. Ahora ya que recorrimos un poquito más de tu vida, que sabemos un poquito más de Marcelo, ahora invita a toda la gente que nos ve a que vea la serie Papá Soltero por ViX, por favor. Bueno, tienen que ver la serie Papá Soltero por ViX, la primera y la segunda temporada, que ya están disponibles para divertirse, para pasarlo bien, para tener un buen momento y sobre todo si pueden verla con alguien, porque es una serie que es muy bonita para compartirla con alguien también.